Y este texto de Primera Timoteo capítulo 3, verso del 14 hasta el 16 nos deja varias enseñanzas que queremos compartir hoy de una manera poderosa, de una manera edificante para cada uno de nosotros. Y yo sé que Dios va a continuar ministrando nuestras vidas. Como lo había compartido, la primera parte de este capítulo nos habla de aspectos importantes a tener en cuenta cuando podemos decir esta persona es un pastor o esta persona no es pastor, o esta persona es un diácono o esta persona no es un diácono. Son características muy importantes porque liderazgo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad, como son los líderes, así va a ser el pueblo, aunque hay líderes sociales que son muy malos y el pueblo es bueno, ¿verdad? Aunque hay líderes eclesiales que son malos, pero el pueblo es bueno. Y cuando digo eclesiales me refiero a la plenitud de las religiones y todo lo que pueda llamarse iglesia, ¿verdad? Pero hablando idealmente desde el punto de vista bíblico, Dios quiere y está llamando a personas, a hombres, a mujeres, a servirle, y en especial en el cuanto al pastorado y el diaconado, refiriéndose a los hombres, está poniendo características que debemos cumplir. Y ya debatimos bastante, no voy a hablar de eso, pero quiero que tengan la idea que viene hablando de esas características. Y ahora entrando en el versículo 14, dice, esto te escribo es todo lo que le había anteriormente hablado, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Wow. Pablo sabía el principio del discipulado. El principio número uno, yo le llamo el discipulado, es que el discipulado nunca termina. Cuando usted escucha a alguien que diga, no, ya yo lo discipulé o yo ya recibí el discipulado, ya yo pasé el curso de discipulado, esa persona está perdida en la llanura en lo que es discipulado, porque el discipulado nunca termina. Pablo había escogido a este joven Timoteo y le estaba dando, le había discipulado como nuevo creyente, lo había discipulado como líder, ahora lo pone frente a la iglesia en Éfeso y él dice, voy a ir a verte. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todos nosotros como cristianos, como discípulos, como seguidores del Señor, necesitamos seguimiento, mentoreo, acompañamiento, ¿verdad? Y yo sé que es un proceso en cada una de las etapas. Mientras más nueva la persona, necesita más tiempo. Un líder necesita tal vez contactos mensuales o trimestrales o tal vez una vez al año, pero siempre se necesita el mentoreo, que es un término moderno, tal vez que se le habla al acompañamiento, al entrenamiento, al discipulado. Así que Pablo, verso 14, le dice, yo te estoy escribiendo todas estas instrucciones, te he dado todas estas indicaciones, pero tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y Pablo dice esto porque él había estado encarcelado y en esos días le habían dado la libertad, o tal vez estaba gestionándose que ya pudiera salir, y él estaba aprovechando todo momento de tranquilidad para escribir. Yo creo que muchas otras cartas Pablo escribió que no quedaron en el canon del Nuevo Testamento para ayudar a sus discípulos, a líderes que trabajaban con él. Pero esta carta ahora Pablo la está escribiendo a Timoteo y dice, bueno, si todo sale bien, si Dios quiere, no sé qué frase puede haber Pablo usado, pero la idea es, en la condición que tengo esperanza de ir pronto a verte. Pablo sabía que Timoteo, como todo líder, como todo pastor, necesitaba su visita como mentor, como pastor, como padre espiritual, como él lo llama en otras ocasiones, mi hijo espiritual, mi hijo Timoteo. Y Pablo estaba consciente de esto y él estaba planificando ir a ver a Timoteo para darle un impulso, para darle una palmadita en la espalda y decirle, va, lo estás haciendo bien. Pero con todo, ahora él está dejando indicaciones importantes para la iglesia. Y verso 15 dice, para que si tardo, yo quiero ir a verte y todo, pero si yo tardo, yo no soy el más importante. No lo dice el texto, pero quiero usar este argumento. Yo no soy el más importante. ¿Por qué? Quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
Así que Pablo estaba consciente que su visita allí no era para cambiar nada, su visita no era para definir nada, era para motivar, animar al pastor Timoteo, pero si tardo, todas estas indicaciones que te estoy dando, sepas lo que tienes que hacer. En ocasiones hay creyentes, hay discípulos o hay personas, como quiera, como le suene mejor, que necesitan ese empujoncito inicial, esa palmadita, esa llamada, esa visita, esa face to face para que para impulsarse en alguna de las etapas de la vida. Tal vez Timoteo necesitaba este escrito para que él pudiera dar los pasos necesarios como pastor, joven pastor. Y como saben, a veces los jóvenes son malinterpretados. En los próximos capítulos hay frases que Pablo usa con Timoteo para animarle. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que Pablo sabía que Timoteo necesitaba ese impulso. Decía, pero si yo no he llegado, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Sepas cómo conducirte, y conducirte quiere decir liderazgo. Conducirte, fíjese que Pablo no le está diciendo para que tú sepas cómo tienes que conducir a la gente. Pablo no le está diciendo para que tú sepas cómo tienes que dirigir la iglesia. No, no, no. Sepas cómo tienes que conducirte tú. Porque un líder, cuando un líder está siendo ejemplo, las demás personas lo van a seguir. Y eso es importante para todos nosotros como líderes potenciales algunos, pero todos como líderes en el Señor, como discipuladores, como líderes de grupos pequeños, como pastores. Cuando somos ejemplos, la gente ve más el mensaje de nuestra vida que el mensaje de nuestras palabras. Así que eso es muy importante. Así que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Siempre que llego a este versículo y a esta frase, casa de Dios, me gusta aclarar que Pablo no está refiriéndose a templos, Pablo no está refiriéndose a construcción física cuando dice casa de Dios, aunque algunos la usan refiriéndose a lo que había que hacer en el culto o lo que había que hacer tal vez en una edificación, pero Pablo no está hablando de edificio. Pablo está hablando de iglesia, porque definitivamente, como él dice por allá por Corintios, nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Le dice a los corintios, recuerden que ustedes son templo del Espíritu de Dios. Así que la idea general es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, todo esto que te estoy escribiendo es para que si yo tardo, tú sepas vivir como un ejemplo para que la iglesia pueda seguir tu ejemplo y la iglesia pueda seguir los principios del reino del Señor. Y ahí mismo Pablo hace la explicación de lo que es casa de Dios y dice el versículo 15 dice que es un principio hermenéutico en toda la Biblia, es que la Biblia es su propio intérprete. Hay personas que dicen, no, necesito estudiar 4 años de no sé qué cosa de teología, necesito estudiar griego. No, 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 no. La Biblia nos da los principios de interpretación ahí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es el más interesado que nosotros podamos entender su palabra, dejó frases y claves para poder interpretar. Y cuando usted vea que dice que es que está dando una explicación, es la casa de Dios que es, ¿qué cosa es? La iglesia del Dios viviente. Así que el concepto casa de Dios no está hablando de un edificio, de una casa, de un templo, está hablando de usted y de mí. Está hablando de la iglesia del Señor, del Dios viviente. Wow, otro concepto más tremendo, ¿verdad? Me gusta mucho eso. Así que las instrucciones que Pablo le da a Timoteo es para nosotros como iglesia, que no es la iglesia de Javier, que no es la iglesia de Mercy Hill, que no es la iglesia La Red, que no es la iglesia de no sé qué, ni los bautistas, ni los pentecostales, es la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? Es la iglesia del Señor. Y eso es muy, muy, muy importante, muy importante. La iglesia del Dios viviente. Y me gusta mucho esto porque en Éfeso se estaba desarrollando y había una idolatría terrible. No voy a dar a ser específico, pero había mucha idolatría y Pablo está dándole a Timoteo
este aspecto, este concepto, para que él pudiera compartirlo como iglesia. Recuerden, esta gente no tenía correo electrónico, ni internet, ni Facebook, ni nada. Así que Timoteo, cuando recibió esta carta, esto sirvió como un estudio para la iglesia. Así que Timoteo estaba diciendo, Pablo me mandó a decir que nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Amén. La iglesia del Dios viviente. Entonces, y hoy, como en Éfeso, también hay dioses falsos, ¿verdad? Dioses muertos. Y hay otros que están vivos, pero no son dioses, que son tal vez hombres, recursos, cosas que no son Dios. Pero la clave es que la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Sigue describiendo qué es lo que es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En la Reina Valera del 60 dice baluarte, pero el baluarte es como el fundamento, como la base, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo, tienes que asumir la responsabilidad de guiar la iglesia, tienes que saber cómo conducir la iglesia conforme a los preceptos del Señor y tienes que ayudar a la gente a poder estar en el Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que ellos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Y una iglesia viva, una iglesia que está en el Señor, está sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y bueno, organizando la idea, y no es que Pablo lo haya dicho desorganizado, pero para mí me es mejor decir es baluarte y es columna, porque primero pongo la base y después subo la columna, ¿verdad? Aunque sea ensamblada y venga ya con prefabricado, la columna va después que la base. Así que para mí la iglesia es fundamento de la verdad. Y hay varios textos que quiero compartir rapidito. Juan capítulo 14, verso 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es la verdad que es Cristo. Cristo es el fundamento. Recuerden cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre tu argumento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Amén. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 18, pero Efesios capítulo 2, verso 20, me gusta mucho. Nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20. Quiere decir que tu vida y mi vida, Efesios, la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, necesitaban recordar y mantener y cultivar y dejar un legado de que el fundamento de nuestra vida está en Cristo Jesús y que nosotros somos el fundamento visible como iglesia local. Las personas que se conviertan a Cristo aquí en Greensboro, en la triada, en la red de nuestra iglesia, deben tener como fundamento la palabra de Dios, Cristo Jesús. Nosotros somos los expositores del fundamento, ¿verdad? Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 27 cuenta la historia del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, soplaron viento y vino la tempestad, pero se mantuvo la casa sobre la roca. ¿Usted dice amén? Amén. Aleluya. Eso es tener un fundamento fuerte. Y columna. Ya vimos el fundamento, ahora vamos a ver la columna. La columna yo la comparo con la parte de la construcción que nos permite levantar, ¿verdad? Podemos levantar un techo si tenemos las columnas puestas, ¿verdad? Podemos levantar una pared si tenemos las columnas puestas, porque la pared no se puede sostener si no está la columna. Entonces, quiero que tengas esa idea. Nosotros como iglesia en Greensboro, en los Estados Unidos, en cualquiera de los lugares donde podamos ministrarle a otra persona, somos como columnas. ¿Para qué? Para levantar a otros.
La iglesia es columna. Una persona que se considera iglesia, discípulo de Cristo, tiene que verse como columna para ayudar a otros a levantarse. Hechos capítulo 20, verso 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificar. Hechos 20, 32. Y dar herencia con todos los santificados. La iglesia, usted y yo estamos puestos para ser columna, para levantar, no para destruir, no para criticar, no constructivamente, porque las críticas constructivas son buenas. Usted y yo estamos puestos para edificar. Hechos capítulo 9, verso 31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, ¿verdad? Andando en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Cuando somos columnas, como iglesia, ayudamos a otro a levantarse, ¿verdad? Vienen con problemas, vienen con dificultades, pero nosotros damos la mano para que se levante, ¿verdad? 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Aún entre nosotros nos levantamos, nos ayudamos, ¿verdad? Porque estamos puestos como columnas para edificar. Efesios capítulo 2, verso 21 dice, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Y de nuevo, aquí no está hablando de construcción física, está hablando de iglesia. En cuanto nosotros nos ayudamos unos a otros y vamos edificándonos unos a otros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿verdad? Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El enfoque de Pablo con Timoteo era que la iglesia tenía que entender que era base, fundamento, el adoquín, la base de abajo ahí firme y columna para la edificación de otros que venían, tanto judíos como no judíos, romanos, griegos, de todas las personas, pero en especial para esa iglesia en Éfeso. Verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y dice indiscutiblemente, no hay dudas, esa es la palabra indiscutiblemente, no hay duda de que el ministerio de la piedad, que quiere decir la salvación, que quiere decir la gracia de Dios, la piedad de Dios con nosotros que nos salvó, es un misterio. Y voy a explicar un poquito la palabra misterio, aunque todo el mundo la sabe, ¿verdad? Algo que uno no conoce es algo que es misterioso para nosotros, ¿verdad? Algo que está cubierto, dice, wow, eso está misterioso, eso, no entendemos. Y eso es lindo que entendamos esa palabra. ¿Por qué? Porque nos afirma el concepto de revelación. Cuando hay un misterio y es mostrado, entonces revelado. Y así pasó con el evangelio. Romanos capítulo 16, verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido escondido desde tiempos eternos. Desde Adán recibió la información de parte de Dios que él iba a traer un Salvador. Sobre la simiente, es decir, la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer de Eva y Adán, venía el Salvador. Luego sabemos la etapa patriarcal, luego sabemos la etapa de Moisés con toda la nación de Israel, y ellos esperaban la manifestación del Mesías. Vinieron los profetas, a muchos de ellos le dijo, guarda esa revelación porque eso va a ser para el tiempo del fin, hasta que un día llegó Juan el Bautista diciendo, viene uno detrás de mí, que es aquel del cual se había hablado, un gran misterio, pero ahora era revelado en la persona de Cristo. Y qué lindo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos el misterio de la piedad. Es decir, cuando nosotros podemos
entregar algo revelado ya no es un misterio, pero dice que grande es el misterio de la piedad. Y él lo desarrolla ahora de una manera poética, digamos, y lo vemos en nuestras Biblias, vienen como versos, no vienen estrofas, sino vienen versos. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Y aquí empieza la explicación del misterio revelado. Dios fue manifestado en carne, es decir, la encarnación de Cristo, la Navidad de Cristo, que algunos tienen rollo con la Navidad, que si no es en diciembre, que si no es 25, que si el sol, que si los demonios, que oiga, no cogemos lucha cuál día es, lo que sabemos que Cristo vino. Amén. Eso es lo que no podemos negar. Y lo otro es que lo tenemos que celebrar, sea en septiembre, en octubre, en el mes de octubre, como digo yo, en cualquier mes. En octubre, en el año que nieve, cualquier momento, todos los 365 días del año es Navidad. ¿Por qué? Porque no es el día, es la persona que nació. Y fíjese cómo dice ahí, Dios fue manifestado en carne. Recuerdan que era un misterio, así que el misterio fue manifestado. ¿Quién era el Mesías? El que viene detrás de mí, dijo Juan. Pedro le dijo allá en Pentecostés, ustedes mataron al Cristo. El misterio le fue revelado cuando es presentado el evangelio para la gente. Así que Juan capítulo 1, verso 14 dice el apóstol, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es poderoso. La encarnación de Cristo, vino el Señor, y saben todo el mensaje de Navidad, ¿verdad? El mensaje de salvación. Justificado en el Espíritu. Juan, el mismo capítulo, capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, justificado en el Espíritu, cuando justificamos a alguien es que estamos diciendo, es verdad. Estamos acreditando, estamos ratificando, estamos corroborando que ese argumento es correcto. Y el argumento de que el Mesías se iba a manifestar frente a Juan es que al que veas que descienda el Espíritu sobre él, ese es el Mesías, ese es el enviado de Dios. Y Juan el Bautista dijo, y vi el Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. De nuevo, cuando hablamos de Espíritu Santo, para nosotros como iglesia moderna, después de Pentecostés, es algo normal, pero para esta persona no era normal que el Espíritu de Dios viniera sobre una persona y se mantuviera sobre él. Porque recuerda, había tres personas que tenían ese privilegio, el rey, el sacerdote y el profeta, y ahora vino sobre uno, ¡guácata! Y estaba ahí sobre él. Y eso fue tremendo porque Juan el Bautista dice, ahí está el espíritu que estuvo en David, el espíritu que estuvo en Aarón, el espíritu que estuvo en Salomón, ahora está en el espíritu del Mesías. Este es el Salvador del mundo. Entonces, justificado, ratificado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8, también nos habla que dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el Espíritu de Dios, tratando con la gente, puede ratificar el Mesías, el Salvador, porque va a convencer a la gente después que se le predique el Evangelio y creen en Cristo, o antes, mejor dicho, creen en Cristo porque fueron redarguidos, convencidos por el Espíritu Santo. Ese es el grande misterio, ¿verdad? Ya veré las dos primeras frases. Voy para la tercera, que es visto de los ángeles. ¡Wow! Ejército celestial. Lucas capítulo 2, verso 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales, que eran más ángeles, millones de ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Así que los ángeles ratificaron, ahí está el Mesías, gloria a Dios en las alturas. Mateo capítulo 4, verso 11, fue otra escena donde se ratifica, el Mesías fue visto por los ángeles, acompañado por los ángeles. Después de la tentación, verso 11, Mateo 4, 11,
dice que el diablo le dejó a Jesús después que lo tentó, ¿verdad? Pobre diablo. Y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles se manifestaron al lado de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 2, dice, hubo un gran terremoto. Wow. Estaba Jesús sepultado, pero hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Así que un ángel ratificó y fue visto Jesús por los ángeles y otros muchos que no puedo seguir leyendo porque no me da tiempo. Pero dice también que fue predicado a los gentiles. Y esto me gusta mucho porque al final nosotros somos gentiles, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad por su gracia para ser salvos. Hechos capítulo 1, verso 8, uno de los textos preferidos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Greensboro. Aleluya. Así que la predicación llegó a nosotros por el poder del evangelio, por el misterio del evangelio y creído en el mundo. Hechos capítulo 5, verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres. Quiere decir que no solo los judíos en Pentecostés, aquellos 3,000 que se fueron bautizados el día de Pentecostés, sino que la iglesia continuó creciendo. Y el mundo, los gentiles, también creyó. Y todos sabemos que si hoy creemos nosotros, si llegó el evangelio a cada una de nuestras naciones, es porque otros creyeron. Y en la medida que fue pasando el tiempo, la palabra de Dios continuó. Como dice Isaías, no vuelve a mí vacía mi palabra, sino que hace lo que yo quiero. Fue creído en el mundo. Cuando hay mucha gente que no quiere creer, hay mucha gente que sí hemos creído, aleluya. Hechos capítulo 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como mujeres. Hechos 15, 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando los hermanos, los misioneros estaban predicando el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta cómo la gente se ponía contento cuando contaban, no, y allí en aquella ciudad se entregaron tanto y fue bueno. Por eso es importante predicar el evangelio, porque la salvación de uno trae gozo para otro. Y la fiesta más grande es en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y fue recibido arriba en gloria. Jesús, el Cristo, fue recibido en gloria. Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y recibido una nube, le ocultó de los ojos de ellos. Hechos capítulo 1, verso 9. El día de la ascensión fue recibido arriba en gloria. Y yo digo que hay personas que dicen, Dios le dio el trono. No, no, no. Él regresó al trono. Recuerden, Jesús es el Rey eterno. Filipenses capítulo 2, verso 9 hasta el 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el gran misterio del evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y me gusta mucho este poema que Pablo usa, estas frases que Pablo usa para ayudarnos a conocer el misterio del evangelio, porque nos describe un equilibrio en el evangelio. El evangelio no es solo hablar del pecado, el evangelio no es solo hablar de la salvación, el evangelio es todo el evangelio. Me gusta mucho la denominación que se llama evangelio completo, porque hay personas que están hablando de un pedacito del evangelio. No, 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 hay que hablar el evangelio completo.
desde la eternidad de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Entonces, eso es maravilloso porque es el misterio del evangelio para ti, para mí como iglesia, que nos fortalece y somos fundamento y somos columna para edificar a otros. Que Dios le bendiga, iglesia amada, es mi deseo.